Aunque yo quisiera ser de otro país, de otra parte, ¿quién iba a ahogarme la voz de mis mares? ¿Quién iba a ahogármela, ahogarme? Poder cantar este árbol, estas tierras, este aire. Podré cantar este aire. Hasta morir yo podría en otra parte, cantando yo en otra parte. Pero mi voz seguiría la de mis mares, siendo la de mis dos mares. ¿Quién iba a ahogármela, ahogarme? Rafael Alberti apareció en mi vida a comienzos de la década del 70. Eran tiempos de agitación política, de bohemia, pero a su vez de ojos y oídos abiertos a los estímulos del arte. Fue por entonces que en Rosario, en una casa de estudiantes, llegó a mis manos un libro de poemas, baladas y canciones del Paraná. Aquellos versos me atraparon, eran simples y profundos a la vez. Estaban llenos de imágenes, hablaban de un paisaje que me resultaba familiar y encerraban una nostalgia conmovedora. Su autor, un poeta español del cual conocía algunos episodios de su vida, pero casi nada de su obra. Había oído hablar de su participación en la Guerra Civil Española y también de su amistad con Federico García Lorca y los Pablos Neruda y Picasso. Pero nada más. Su largo exilio argentino lo conocería tiempo después y estaba por entonces muy lejos de sospechar que algún día mi destino se entrecruzaría con el suyo. Pero con la libertad y el entusiasmo propios de mi juventud, en aquella casa de estudiantes comencé a musicalizar aquellos poemas sin ninguna pretensión de obra. Hoy, como hace años, la palabra, el impulso vital y la imaginería de Rafael Alberti vuelven a convocarnos. Aquí si yo hubiera sido caballo, solo caballo junto al río. El punto de encuentro es un escenario que compartimos con el poeta en su último paso por la Argentina, cuando su verso se hizo canción y fue abrazado por el viento, el incansable viento que agita las aguas del Paraná, el viento que viene y va. El bañado está en aire, por el aire los caballos, el río me entre el cielo y todo el campo, y todo el campo, y todo el campo, y todo el campo. El aplauso del público argentino para el último de los grandes poetas vivos del siglo, Rafael Alberti. Con casi sus 90 años a cuestas, estuvo en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Yo ir a la Argentina para mí como
cómo volver a mi casa. Argentina fue en el 39 el país que le acogió en su exilio. Fueron una hija y 20 de sus 25 libros en sus 24 años vividos aquí. Entonces con él su compañera María Teresa León. Ahora ha sido con su actual esposa María Asunción, con quien ha paseado feliz por los lugares del pasado. El argentino Enrique Llopis hace canción sus poemas. Estos conciertos de poesía, como el poeta gusta llamarlos, ilusionan a este último representante de la generación del 27, a quien acosan los admiradores como si de estrella de rock se tratase, y ha sido su libro Baladas y canciones del Paraná la inspiración de este espectáculo. Cuando conocí a Rafael Alberti, sentí estar frente a una parte de la historia. El hombre con el que compartía los escenarios era uno de los mayores poetas de habla hispana, una leyenda del siglo XX, el amigo de Lorca, el hombre de la alianza antifascista que había participado en la Guerra Civil Española, el compañero de Neruda, de Picasso. En las largas charlas que tuve con él, pregunté y fui conociendo mucho más a todos esos personajes que pueblan nuestra memoria, nuestra cultura y nuestros corazones. Y también muchas veces me pregunté cómo habrán sido los años argentinos de Alberti y María Teresa León. ¿Cómo fueron sus días de exiliados? Cuando se vieron obligados a empezar una nueva vida prácticamente de cero. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Cómo sobrellevaron la tristeza del destierro? Tuve la gran oportunidad de escuchar muchas de estas experiencias a través de la voz del propio Alberti. He sentido mucho América, muchísimo. Yo he estado 24 años en la Argentina, así que imagínate si yo conozco la Argentina, si yo me sentiré de allá. Aquí, a este puerto de Buenos Aires, llegaron el 2 de marzo de 1940 Rafael Alberti y María Teresa León. Los esperaban un grupo de amigos, entre quienes estaban Carmen de la Serna de Córdoba, María Carmen Portela, Raúl González Tuñón, Diego Muñoz, José Portogalo, Manuel Ángeles Ortiz, Arturo Mon, Juan Paredes y Cayetano Córdoba Iturburu. Esta primera fotografía que les tomaron al desembarcar da testimonio de aquellos nombres. Aquí comenzaron su exilio argentino que durará 24 años. Pero esta historia comienza mucho antes, del otro lado del Atlántico. El 18 de julio de 1936, un acontecimiento histórico hace que la vida del poeta tome un nuevo rumbo. Ese día marca el comienzo de un conflicto sangriento, la Guerra Civil Española. Por entonces, Alberti ya era un poeta reconocido. Con su primer libro, Marinero en Tierra, había ganado en 1924 el Premio Nacional de Literatura. Ese fue el espaldarazo que lo confirmó en el camino de las letras y que lo llevó a escribir tenazmente cada día de su larga vida. El jurado de aquel Premio Nacional estaba integrado por Antonio Machado, Ramón Menéndez Pidal, Carlos Arniches, José Moreno Villa y Gabriel Miró. Madrid, la ciudad que había conocido contra su voluntad en plena adolescencia, comenzaba a seducirlo. Y él, a fuerza de ingenio, simpatía y talento,
lograba ganarse un sitio entre lo más selecto de una generación de jóvenes artistas que tenían un refugio en común: la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, como su nombre indica, es un lugar donde residían estudiantes de todas las regiones de España. Era uno de los centros culturales más importantes de la vida española y sobresaliente sobre todo por su gran espíritu liberal. Allí habían vivido anteriormente Antonio Machado, don Miguel de Unamuno, Juan Ramón, Menéndez Pidal, etc. Así como en su primera juventud el contacto con otros creadores fue un estímulo importante para Alberti, sería una mujer la que daría una nueva dimensión a su figura y lo empujaría a desarrollar un activo protagonismo social y político. María Teresa León, escritora, dramaturga, traductora y reconocida militante comunista, había nacido en Logroño en 1903. María Teresa estimuló en la vida del poeta una veta en relación a su compromiso político que, si bien ya se había manifestado anteriormente, tomará un cariz definitivo al compartir con ella creación, amor y militancia. Rafael Alberti, al igual que la mayor parte de los intelectuales españoles, adhirió fervorosamente a la causa republicana. A su lado, su esposa iba a ser una de las figuras destacadas en la defensa de la República Española. Un hecho concreto que refleja la preocupación de la pareja por la cultura es el protagonismo activo que les cabe en el rescate de las obras artísticas que por entonces atesoraba el Museo del Prado. Ese recinto, donde se encontraban las obras maestras de la pintura española, estaba seriamente amenazado por los bombardeos de la aviación nazi que se multiplicaban en Madrid, y era preciso tomar medidas para poner a salvo su invaluable capital cultural. Cuando el gobierno de la República ordena sacar las obras del museo y trasladarlas a Valencia, la responsabilidad será confiada a María Teresa León, quien junto a Alberti y otros intelectuales asumieron la responsabilidad delegada por el gobierno republicano. Alberti puso su pluma al servicio del pueblo y su voz encendida se elevó en las tribunas, denunciando la agresión fascista que terminaría sumiendo a España en una larga noche de atraso, represión y oscurantismo que dejó el saldo irreparable de cientos de miles de muertos, presos políticos y exiliados. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tienes y se le escarba un gran hoyo profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda. Solo en él cabe la muerte. El comienzo y el fin de la guerra traerán aparejado en el plano intelectual dos de las muertes más lloradas. El 19 de agosto de 1936, en Granada, es asesinado Federico García Lorca. El 22 de febrero de 1939, muere en Francia Antonio Machado. Y 3 años más tarde, la poesía llora a otro enorme poeta. En la cárcel de Alicante, el 28 de marzo de 1942, muere Miguel Hernández. Yo conocí a Federico García Lorca en la residencia de estudiantes de Madrid. Y lo conocí
una tarde de otoño de 1924. Me lo presentó un pintor joven que acababa de hacer una exposición, Gregorio Prieto. Y allí llegó Federico en el año 1919 para estudiar filosofía y letras y también la carrera de Derecho, cosa que la llevó muy lentamente en su vida porque no le interesaba gran cosa, pero en fin, al final parece ser que la terminó. Cuando la suerte de los republicanos estuvo echada, la pareja debió refugiarse en Francia para salvar sus vidas. En su exilio parisino, ayudados por Pablo Picasso, comienzan a trabajar en Radio Francia. Allí el poeta escribirá unos versos que con el tiempo se convertirán en uno de sus poemas más conocidos, Se equivocó la paloma. Estos versos, musicalizados en la Argentina por Carlos Guastavino, se convirtieron en una canción que sería cantada en todo el mundo. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana se equivocaba, que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada se equivocaba, que tu falda, tu blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Tal vez premonitoria, aquella canción fue una metáfora en la vida de Alberti. Porque en 1940, al declararle Alemania la guerra a Francia, el poeta desplegó sus alas y emigró junto a su mujer hacia el sur de América. El destino de la pareja en principio iba a ser Chile, donde gracias a Neruda ambos habían conseguido asilo político. Pero los consejos de sus amigos y la intervención de Gonzalo Lozada, el generoso editor español, los haría cambiar de planes. La Argentina será su hogar durante 24 años. No tengo juicio claro sobre Buenos Aires. ¿Cómo tenerlo si no es ahogada por una ternura inmensa? Hoy todo lo que recuerdo me estremece y agita. Horas radiantes, angustias, amistades claras e ininterrumpidas, la felicidad, el temor que llama a la puerta y todo lo no olvidable, porque son los años centrales de mi vida. Alabada seas, ciudad hermosa de América, por habernos resucitado. América, una promesa de vida nueva, fue nido, fue patria y sería también testigo de una obra singular, la única que un poeta de la generación del 27 dedicó íntegramente a un paisaje americano, baladas y canciones del Paraná. Pero la infancia de Alberti transcurre entre su río Guadalete y su mar gaditano. El primer gran descubrimiento del niño Rafael fueron los libros. Voraz lector, las historias lo atraparon desde temprano, aunque ya en su adolescencia no sería la escritura, sino la pintura la primera de sus pasiones. En eso andaba, soñando ser pintor, cuando lo sorprendió el primero de sus muchos exilios. Su padre decide trasladar a su familia y tentar suerte en Madrid, donde se radica en 1917. El mar, la mar, el mar,
solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? En el Museo del Prado, Alberti pasaba muchas horas tratando de imitar la técnica de los grandes maestros del pincel. Ignoraba todavía que su herramienta futura sería la palabra. El poeta aún estaba dormido en su interior, esperando su oportunidad de manifestarse. Y ésta llegó de la mano con el dolor ante la temprana muerte de su padre. Aquel día escribió sus primeros versos y a partir de ese momento la poesía lo habitó para siempre. El 2 de marzo de 1940, Rafael Alberti y María Teresa León llegaron al puerto de Buenos Aires. Buenos Aires, qué ciudad, como París, maravillosa. Con los ríos aquellos, con el Tigre, todo aquello. Yo llegué cuando vivía todavía Oliverio Girón. Se portó conmigo muy bien. Pero qué bonita la Argentina, Gonzalo Losada le ofreció a Alberti la publicación del libro Entre el clavel y la espada, que el poeta había terminado durante su travesía por el Atlántico. Con el tiempo, Losada terminaría editando la mayor parte de la obra de Alberti y también muchos títulos de María Teresa León. Yo tenía allí un editor que no había en España, que era Gonzalo Losada, que ese era el alma de todo, el que nos publicaba todo y era español. Era de un empleado que tenía la Casa Calpe, que se hizo argentino y del empleo pasó a tener la propiedad de la... No, un hombre de mucho talento. Hombre, era encantador, además era un grandísimo amigo. Yo publiqué allí no sé cuántos libros, lo menos 15 o 20, todos, hasta los poemas escénicos, todos los publiqué allá. Rodolfo Arauz Alfaro, apoderado del Partido Comunista Argentino, les aconseja pedir un permiso temporal para visitar Buenos Aires y luego gestionar los permisos de residencia para legalizar su estancia en el país. Para ello, pone a disposición de la pareja su casa en Villa del Totoral, en la provincia de Córdoba, donde Rafael y María Teresa podrán refugiarse durante el tiempo que dure su situación de indocumentados. Invitado por Arauz Alfaro, Rafael Alberti viene a Totoral y Arauz Alfaro vivía en esta casa que está a mis espaldas. Y entonces seguramente Rafael caminó por este parque bajo estos árboles y ahí es donde nace una gran amistad y la vinculación de Totoral con Rafael. Yo viví 3 años lo menos en la quinta aquella de Rodolfo Arauz Alfaro, que era preciosa. Yo hice mi jardín allí, que por cierto cuento como detalle extraño que después que yo hice mi jardín pasó una bandada de flamenco que nunca habían pasado por allí, esos pájaros altos con un pico, así, ¿verdad? Y con los picos así me rompieron todo el jardín y siguieron volando. Yo cuento como cosa curiosa la hazaña que me hicieron los flamencos en la quinta de Arauz Alfaro, qué bonita es. Por el Totoral bailan las totoras, el matrimonial. Al tuturuleo que las totorea, baila el venteveo con su vientevea. ¿Quién vio el pico feo tan pavo real entre las totoras por el Totoral? En Villa del Totoral, el sereno pueblo del norte cordobés, con sus casas antiguas en calles de tierra, Alberti completa su obra Entre el clavel y la espada, escribe el libro de los álamos y los sauces que dedicará a Antonio Machado y culmina su pieza teatral El trébol florido, que había comenzado a elaborar en Ibiza cuando junto a María Teresa los sorprende en la isla el comienzo de la Guerra Civil. Yo viví en la avenida que yo puse con un puñal en el árbol, puse Avenida de Antonio Machado,
Y en aquella avenida venía a jugar, que era un chico todavía, el Che Guevara. El Che Guevara. Che Guevara venía con 10 años allí a jugar con unos chicos españoles que se llamaban Rusiñol. En Totoral conocen a Deodoro Roca, el líder de la reforma universitaria de 1918, quien será el responsable de organizar y presentar la primera conferencia de Alberti en la Argentina. La misma tuvo lugar en el Teatro Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba el 4 de junio de 1940 y se tituló Federico García Lorca, poeta y amigo. Acá había una especie de comité por la libertad de los pueblos, presidido por Deodoro, entre otros amigos que tenían el mismo pensamiento. Debajo de la casa de Deodoro, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, había un sótano que Deodoro había arreglado como para estudio de su propia profesión y biblioteca y sala de estar, y era tradición en Córdoba las reuniones que se hacían en ese sótano de intelectuales y políticos de la época. Ahí va a parar Rafael Alberti. El 30 de septiembre de 1940 consiguen regularizar su permanencia legal en la Argentina. El Partido Comunista, que por entonces poseía una infraestructura de vastos alcances, junto al rigor organizativo que siempre lo ha caracterizado, les brindó una importante cobertura en sus diferentes órganos de difusión, participación en eventos culturales y viajes a distintos países, entre otros apoyos concretos. Vivimos desterrados de verdad, pero asimilados a las tierras donde estábamos. He estado tantos años, ¿verdad?, que realmente supe mezclar muy bien mis tierras andaluzas con aquello. Pensar que yo hacía mis poemas de Cádiz en la Argentina. A los pocos días de llegar a Buenos Aires y aún indocumentado, Alberti firmará libros en la librería Anaconda de la calle Corrientes. Ese será el comienzo de una intensa labor que lo llevará a dictar conferencias y recitales por todo el país, así como también en el Uruguay. En el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires, dictará una conferencia titulada Una generación de poetas españoles. Allí dirá: nuestra primera juventud allí quedó, dejó sus experiencias, sus hallazgos, sus equivocaciones, y vamos a comenzar nuestra segunda etapa, a continuar el camino. Pero ese camino se encontró de pronto con la sorpresa terrible de la guerra de España, llenando nuestras voces de sangre, dispersándonos al fin. El 17 de octubre de 1940, Rafael y María Teresa llegaron por primera vez al Uruguay, país que desde el primer momento también fue solidario y generoso con ellos. Aquella primera visita será breve. El acto al que acuden está organizado por la Universidad de Montevideo y permanecerán en la capital uruguaya apenas un día y medio, ya que al día siguiente regresarán a Buenos Aires para realizar un viaje que comenzará en la ciudad de Rosario, donde hablaron en la Escuela Normal de Maestros número 2, en un acto organizado por la Asociación Ana María Benito, y continuará por las ciudades de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. Cuando regresaron a Villa del Totoral, comenzaron a ponerse al día con la correspondencia que mantenían como un ejercicio permanente con su extenso círculo de amistades, y especialmente en aquel periodo, con sus nuevos amigos uruguayos. Concluida su gira por el norte argentino, María Teresa le anuncia que será padre. Aitana,
la única hija de María Teresa León y Rafael Alberti, nació en Buenos Aires el 9 de agosto de 1941. Esa niña, que vio la luz en la Argentina, sería un ancla que amarraría eternamente al poeta con esta tierra. He estado 24 años en la Argentina y tengo una niña argentina. Ese año está marcado por el inicio en el país de una serie de prohibiciones y censuras en el campo de la cultura. La censura recae sobre la película de Chaplin, El Gran Dictador, y también se prohíbe la proyección del acorazado Potemkin de Eisenstein. La cantante judía Isa Kremer, con quien María Teresa compartía recitales, también sufrirá la prohibición. Pero se suceden los actos de solidaridad y logran publicar Contra viento y marea de María Teresa y Entre el clavel y la espada de Alberti. Comienza para ellos una etapa intensa que los llevará a trabar amistad con los artistas argentinos más importantes de su tiempo. Eran tipos muy agradables, muy llanos. Al principio Rafael establecía alguna distancia propia de lo que uno sabe que existe para un hombre de la fama y la popularidad de él, que en ese momento la tenía. Pero muy rápidamente se rompía esa distancia, porque era un hombre al cual le gustaba la sociabilidad, le gustaba hablar. Era muy divertido, era muy locuaz, se prendía en bromas, hacía bromas, y era un tipo muy afectuoso. María Teresa tenía un rol distinto. María Teresa tenía el rol del eje de la vida cotidiana. Los dos eran tipos muy llanos, muy accesibles, simpáticos. Un matrimonio lleno de gracia, lleno de encanto y de seducción y de capacidad de diálogo, ¿no? Rafael era un hombre muy especial, ¿no? Un hombre muy ampuloso, que vestía muy originalmente. Ya su físico era grande, María Teresa vestía muy original. Eran un matrimonio que cuando estaban juntos era muy vistoso y les gustaba mucho hablar y contar cosas, y con el acento español y con todas las historias que ellos realmente podían contar. Era muy atractivo escucharlos. María Teresa y Rafael continúan trabajando juntos o separados en distintos proyectos y actividades. Margarita Xirgu estrenará con gran éxito la obra de Alberti, El Adefesio. Convocada por el director Luis Zaslavsky, María Teresa trabajará en la adaptación cinematográfica de la obra Los ojos más bellos del mundo, y tiempo después, junto con Alberti, escribirán el guión de La Dama Duende, película dirigida también por Zaslavsky, que protagonizaron Delia Garcés y Enrique Álvarez Diosdado. Esta cinta, estrenada en Buenos Aires el 17 de mayo de 1945, estuvo prohibida en España, donde recién pudo verse en los años 80. Elenco y equipo técnico estaba conformado por exiliados españoles. Entre ellos, el escenógrafo y dibujante Gori Muñoz, quien diseñó y realizó el vestuario y la escenografía. En agosto de 1945, Alberti, el gran laudista Paco Aguilar y el pianista Donato Colacelli visitaron a Manuel de Falla en su casa de Altagracia para hacerle escuchar al maestro la cantata Invitación a un viaje sonoro, obra que estaban representando en distintos teatros del país. Ese año se produce la gran movilización obrera del 17 de octubre, mediante la cual los trabajadores exigieron la liberación del entonces coronel Perón, quien había sido encarcelado por el ala más reaccionaria del ejército argentino. Los militares se vieron obligados a llamar a elecciones, y en febrero de 1946
Perón triunfa y comienza en la Argentina una etapa de cambios y transformaciones. ¡Magnífica victoria del 24 de febrero! Alberti y María Teresa continúan con sus ayudas solidarias al pueblo español y participan en un nuevo acto en el Estadio Luna Park. La convocatoria fue suscripta por Jorge Luis Borges, Atahualpa Yupanqui, Alfredo Varela y Lucas de Mare, entre otros. Alberti, con un permiso especial de la policía argentina, realiza su primera visita a Chile, invitado por Neruda para dar conferencias y recitales. María Teresa trabaja mientras tanto en el guión de la película El gran amor de Becker. La indignación vivida por los exiliados españoles frente al acercamiento y los acuerdos políticos que se producían entre la Argentina y España fue el detonante de un gran acontecimiento cultural en Buenos Aires, la fiesta de la poesía. En 1947 llegan al país los poetas Nicolás Guillén, León Felipe y Pablo Neruda, figuras destacadas de la poesía mundial que compartirán con sus pares argentinos y españoles exiliados un recital que tendrá lugar el 27 de julio y se realizará en la sede de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires bajo el lema La poesía al servicio de la verdad. Franco tomó cartas directas en el asunto y ordenó a sus diplomáticos en Buenos Aires gestionara ante el gobierno argentino la prohibición del acto. El dictador era consciente de la repercusión internacional que él mismo alcanzaría con la presencia de tamañas figuras. Pero las gestiones y la gran adhesión y movilización de los intelectuales argentinos hicieron que él mismo fuera autorizado. Los exiliados habían logrado juntar un elenco irrepetible que pondrían sus voces al servicio de la resistencia española en un acto cultural sin precedentes. Después de estos episodios, llega para Alberti una época de reflexión, de melancolía, de regreso a las fuentes, de regreso a la pintura, su primera forma de expresión. A la obra marítima es del 54, Así que yo me dijeron que Cádiz celebraba el trimilenario. Sí. Como yo era muy patriota gaditano, como Cádiz tiene su historia escrita, no de fantasía, de muchos siglos, ¿verdad? De 2 o 3 siglos, escrita. En el año 54 se celebraba el trimilenario de Cádiz y yo hice una serie de dibujos y de canciones, obra marítima que se dice, y les puse en Buenos Aires, en aquella librería de aquel francés que había, no me acuerdo cómo se llamaba, cerca de Florida, pero una exposición de cuadros bien hechos, no eran apuntes ni eran nada, ¿verdad? Y yo fui cuando escribí el poema de Teletusa, ven Teletusa, romana de Cádiz, ven a bailar bajo el sol marinero. Todo eso, hice un homenaje a Cádiz que se llama Hora, que se dice no marítima, sino Hora marítima. En aquellos años de melancolía y regreso a las fuentes, Alberti encuentra un refugio vital en las barrancas del Paraná. La casa que habitaron estaba en las afueras del pueblo, hasta allí no llegaba la luz eléctrica y como en todo pueblo existían historias curiosas, pocos comentadas algunas y otras que casi ni se mencionaban. San Pedro guarda mucha similitud con las de los pueblitos españoles, con callecitas angostas en aquel entonces, que se mantuvieron en el tiempo, que los españoles le dieron el sistema de damero, pero que no funcionó como ellos querían, y imitaron lo que era España. Por eso que cuando Alberti llegó, es muy probable que le haya gustado eso y los paisajes del Paraná. En aquellas barrancas sanpedranas se encontraba la casa de Francisco Muñoz Aspiri, anfitrión de los Alberti y reconocido periodista, guionista de radio y dramaturgo. Era la época en que ya desaparecían los carruajes tirados a caballo y todo eso.
y quedaban como una muestra algunos sulkis que él supo aprovechar para venir al pueblo. Yo iba en un sulky hasta donde estaba una casa que se llamaba la Quinta del Mayor Loco, que era un mayor del ejército que se había vuelto loco y que había cometido un crimen en la puerta de aquella casa. Y entonces yo tenía mi perro que se llamaba Lamuki, y cuando Lamuki miraba al arco vacío de la puerta aquella, se ponía a ladrar como una desesperada. La Quinta del Mayor Loco era nuestro mirador sobre América. No basta tomar mate para sentirse hijo del árbol, de la barranca, amigo de la isla. Nosotros lo fuimos. Entramos en la vida de las hojas, del río aquel que nos huía, quedándose tan quieto, ocre y parado. Don Rafael, ¿le gustaría ver una carrera de potros? Y allá iba Rafael con el gallego de la quinta de enfrente, aquel buen hombre que nos decía diariamente: vengan, vengan, llévense las naranjas que necesiten. Tengo 5000 plantas. Y se miraba a las manos y se las estrujaba de gusto, levantándolas luego hacia el sol de América. 5000 plantas. Íbamos aprendiendo a querer aquel paisaje. Las nubes tienen forma de mapa casi siempre, ¿verdad? Y hay días en que son exactas y unas veces son el mapa de América, o hasta son un islote que parece Australia. Tienen más que nada una configuración de mapa, indudablemente las nubes. Y entonces yo, estando allí en el Paraná, pues vi unas nubes preciosas que se proyectaban en el suelo, que eran el mapa de España. Entonces hice ese poema. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se me llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. Rafael, ¿por qué no nos recuerdas cómo fue esto del andaluz del otro lado del río? ¿Cómo lo viste por primera vez? Bueno, esto es que yo estaba en las barrancas del Paraná y yo veía siempre a una persona que yo pregunté a unos gauchos que había allí, unos gauchos que eran irlandeses además, argentinos pero de origen irlandés, y le pregunté: ¿ustedes saben quién será aquella persona que vive del otro lado del río y que cuando llueve y cuando se desmanda el río, él toma un caballo que tiene y desaparece no sé dónde? Porque detrás yo sé que ese río es enorme cuando se desboca, ¿verdad? Dice: pues no sabemos, sabemos que debe ser un andaluz de una guerra que hubo en España, ¿verdad? Y puede ser que ese sea un desertor de un barco español que anduvo por acá y se ha quedado ahí y no se atreve a aparecer en ninguna parte por temor a que lo cojan preso. Perdido está el andaluz del otro lado del río. Río, tú que lo conoces, ¿quién es y por qué se vino? Vería los olivares cerca tal vez de otro río. Río, tú que lo conoces, que hace siempre junto al río. Vería el odio, la guerra cerca tal vez de otro río.
río, tú que lo conoces, ¿qué haces solo junto al río? Soledad de un andaluz del otro lado del río. Cara, solo ese andaluz. Soledad de un andaluz del otro lado del río. Cara, solo ese andaluz del otro lado del río. Rafael y María Teresa entablarán amistades profundas con familias que los ayudaron a sobrellevar sus años argentinos. Los Mushnik, los Kornblick, Enrique y Perla Rotzai, la familia Duhovne y la familia Rapoport, entre otras. Rafael y María Teresa vivían al mismo tiempo en Recoleta y tenían una casita de fin de semana en Parque Leloir. Y ahí andaba Rafael, tenía una bicicleta de mujer viejita y a veces venía a nuestra casa, pero sobre todo se lo veía andando en bicicleta por el Parque Leloir, que es el lugar donde estaba la casita. Era una casa muy sencilla, muy linda, muy agradable, rodeado de muchos árboles, y allí pasaba Rafael fines de semana largos, que a veces se quedaba una semana, escribía bastante. Que me acuerdo que él escribía más bien en papel, se llamaba papel de avión. Ese es mi recuerdo, no sé si es cierto. Presionado por los militares golpistas, el presidente Arturo Frondizi firma un decreto que pondrá en ejecución en 1960, el Plan Conintes. La persecución y el clima de inseguridad que vive la Argentina por esos años serán claves para la pareja a la hora de tomar la decisión de regresar a Europa. Fue en la época del Plan Conintes. Fue una razzia en la cual fueron a la casa de Rafael y María Teresa, y cuando llega la policía de la CIDE, estaba solo Aitana allí. Lo buscaban a María Teresa o a Rafael, estaba Aitana, los atendió, estuvieron, fue de tarde o de noche, estuvieron varias horas preguntando. Comparado con lo que vino después, fue un procedimiento tranquilo y pacífico, y se fueron. Lo cierto es que Rafael y María Teresa estaban en Castelar, estaban en su casa de Parque Leloir. Rafael, por prudencia, se vino a mi casa, a la casa de mis viejos. Yo creo que ese fue el inicio de su desvinculación con la Argentina, porque fue una señal de peligro. Y 2 años después o 3 años después emprendieron su emigración a Roma. Cuando María Teresa León y Rafael Alberti partieron hacia Europa, las pertenencias que se llevaron eran escasas ante la magnitud de todo lo que nos dejaron. Más allá, incluso, de su lucha inquebrantable y su profundo compromiso con la libertad, ellos y un largo listado de artistas e intelectuales del exilio republicano español nos enriquecieron con su talento, nos sedujeron con su inventiva, nos cautivaron con su amoroso apego por la vida, nos hicieron soñar y emocionarnos. En definitiva, nos ayudaron a crecer. Barrancas del Paraná, conmigo iréis el día que vuelva a pasar la mar. No ya como el condolinos
que de niño pasó el mar, seré cuando pase el mar. Mi cabeza será blanca y mi corazón tendrá blancos también los cabellos el día que pase el mar. Pero una cosa en mi sangre siempre el viento moverá verde cuando pase el día que vuelva a pasar la mar. Barrancas verdes del río, barrancas del Paraná. Os llevaré retratados en mis ojos, en el claro de mis ojos. Los mirarán cuando llegue y algunos dirán: hay ríos y caballos en tus ojos. El alma de otros paisajes se me ha quedado dormida en los ojos. ¿No oís que lejanas aguas y que perdidos caballos pasan lentos por mis ojos, por el claro de mis ojos? Os llevaré retratados en mis ojos, por el claro de mis ojos.